Hola estimados estudiantes, el día de hoy les traigo un video en el cual vamos a realizar la siguiente hoja de cálculo. Hay algunos que han estado preguntando basado a cómo pueden realizar lo que es el descuento. Este es usando las funciones de tipo lógica, en el caso del sí y el y. ¿Verdad? Vamos a comenzar primeramente calculando lo que sería el subtotal, pero para esto vamos a ubicar el tipo de cliente. Vamos a poner que este tipo de cliente sea 1, vamos a suponer. El tipo de cliente sería entonces habitual para el 1. Vamos a calcular lo que sería el subtotal. El subtotal me dice que es el precio unitario por la cantidad. En este caso puedo usar la función producto C7, D7. Recuerden que la función o los argumentos van separados por medio de una coma o puede ser basado a su configuración de su equipo, puede ser punto y coma, también para separar los valores. Tengo acá que es 225 y arrastro hacia abajo, que sería la repetición de todas mis funciones. Voy a ponerle el tipo de datos, que sería en este caso, vamos a usar contabilidad. El impuesto es el subtotal por el impuesto, sería el IVA, el subtotal por el impuesto. El impuesto es el 15%, tenemos una celda que es fija, en este caso es C4. Vamos a utilizar la función F4, usando, en este caso usaré Fn, para que pueda tener lo que sería una celda absoluta multiplicado por el subtotal. Me da 33.75, luego arrastro hacia abajo, automáticamente me va a hacer el cálculo. Recordemos que esta opción que sale acá no es un error de datos en Excel, lo que es un ancho de columna. Lo voy a ampliar y dice que acá el impuesto sería de 1350 para cuando el subtotal sea 9000. Si observo la función, el que fue variando fue la primera celda, que en este caso es E8 multiplicado por C4. C4 es el impuesto del 15% y así sucesivamente. Vamos a la parte del descuento. En el caso del descuento me dice, si el cliente es habitual, en este caso yo tengo un 1 que es habitual, y el subtotal con IVA es mayor o igual a 300, entonces aplicar el descuento. Si el subtotal con IVA es inferior a 300, aplicar un descuento normal. Si el cliente no es habitual y el subtotal con IVA está entre 400 y 500, aplico el descuento especial. Si la compra es inferior a 400, aplico un descuento. Ok, entonces aquí yo tengo que mi cliente es habitual. En este caso yo le voy a decir si este tipo de cliente, que es 1 o habitual, es igual a 1, significa que es habitual, es mi prueba lógica, mi valor verdadero. Dice que si el cliente es habitual, el subtotal con el IVA y el subtotal con el IVA es mayor o igual a 300, entonces voy a obtener un valor. Entonces, para que pueda yo tener esta comparación, son dos comparaciones: que el cliente sea habitual y que también el subtotal con el impuesto sea mayor o igual a 300. Entonces vamos a darle un descuento. Vamos a hacerlo entonces agregando lo que sería la función i, para que pueda comparar de esa manera, que sería mi valor lógico, primero mi tipo de cliente, esto es habitual, y el otro me dice si el subtotal con IVA es mayor o igual a 300. Entonces mi subtotal que tengo acá, lo voy a hacer entre paréntesis, esto más esto otro, si supera, dice, mayor o igual a 300, entonces ¿qué va a suceder si es mayor o igual a 300? Si es mayor o igual a 300, entonces él va a hacer o va a aplicar lo que sería lo siguiente: aplicará
lo que está por definición acá, aplicar un descuento. Aplicar el descuento sería este 7%. ¿A quién se lo va a aplicar? Bueno, se lo va a aplicar al subtotal. Se lo va a tener que aplicar. Entonces tenemos acá, voy a cerrar paréntesis para que termine esta comparación, porque primero lo que va a hacer es comparar esto y esto otro, coma, y venimos acá a darle lo que sería el descuento por el subtotal. Entonces sería el 7 multiplicado por el descuento que está acá, el 7%. Recordemos que en este caso ese porcentaje va a ser de manera absoluta, así como también este tipo de cliente aquí lo tengo que tener absoluto. Ahora vamos a proceder a realizar lo siguiente. Hasta aquí tengo validado mi valor verdadero de mi función lógica sí. Ahora viene el valor falso. ¿Cuál es el valor falso? Entonces voy a usar una coma y me dice ahora cuál es el valor falso. Si el subtotal con IVA es inferior a 300, entonces aplico descuento normal. Entonces vuelvo y aquí seguimos siempre con el cliente que sea habitual. Entonces le digo acá otro sí, abro paréntesis, otro y le digo acá, voy a comparar que el cliente sigue siendo el habitual, en este caso igual a 1, y en el caso del subtotal con impuesto me dice que si es inferior a 300, quiere decir que si es menor a 300. Entonces si fuera menor a 300, ¿qué va a pasar si es menor a 300? Pasa lo siguiente, va a aplicar descuento normal. Entonces cierro paréntesis, doy una coma y el valor verdadero sería el subtotal, que en este caso es 7 multiplicado por el descuento normal que tengo acá, el 10%. Esto sería un valor absoluto C2. Igualmente tengo que hacer valor absoluto o celda absoluta de 19. Una vez que ya tengo acá, entonces me sale que voy a referenciar un valor falso. Este valor falso sería de mi misma prueba lógica del sí, pero todavía tengo la comparación en lo que sería mi descuento. Si el cliente no es habitual, entonces ahora viene la parte 2. Entonces si el cliente no es habitual, si el cliente es habitual, es no habitual, sería la parte contraria, y vengo a comparar. Entonces voy a usar el sí, utilizo el y también, el tipo de cliente que sería de 19 lo hago absoluto, es igual a 2, que es el no habitual, y en el caso del subtotal más el impuesto, voy a hacerlo entre paréntesis, subtotal más el impuesto, me dice que está entre 400 y 500. Entonces acá tengo mayor o igual a 400, mayor o igual a 400. Tengo ahí hasta ese momento dos comparaciones, que es no habitual y que si es mayor o igual a 400, pero me falta todavía que si es menor o si es igual a 500. Doy una coma, abro paréntesis, voy al subtotal más el impuesto,
menor o igual a 500. Esto significa que voy a aplicar descuento especial. ¿A quién le voy a aplicar descuento especial? Le voy a aplicar descuento especial al subtotal. Una coma acá. Vengo el valor verdadero. El valor verdadero me dice subtotal por el subtotal por el descuento especial, que es el 5% que está acá. Lo tengo en C3. Voy a hacer de manera una celda absoluta para cuando arrastre pues pueda obtener según esa configuración. Si la compra es inferior a 400, entonces aplico la opción descuento. Quiere decir que ese es el valor falso de esta parte de la función. Coma, subtotal por el descuento, por aplicar descuento. Si la compra es inferior a 400, quiere decir que ya es lo contrario. Ya tengo comparado todo, entonces ahora aplico descuento. El descuento dice que es el 7%, entonces es 7 por el descuento que está en C1. C1 sería absoluto. Y ahora voy a cerrar las cantidades de paréntesis que usé entre todos los sí. Entonces he usado 1, 2, 3 sí. Entonces voy a cerrar 3 paréntesis. 1, 2, 3 paréntesis para finalizar la función. Me dice que el descuento es de 22.5 o 22.50. Voy a arrastrar la función y aquí tengo el descuento para cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces voy a usar acá lo que sería el formato de contabilidad para que tengamos los valores establecidos. Voy a volver a poner la función para que así podamos lograr visualizarla correctamente. Entonces aquí tenemos todo el recorrido de la función. Claro está que si nosotros cambiamos el tipo de cliente, entonces va a cambiar también los valores de mi función establecida o de mi fórmula, porque aquí incluimos dos funciones. Incluimos la función sí, incluimos la función y. Tenemos acá el total es el subtotal más el impuesto menos el descuento. Subtotal más el impuesto menos el descuento. Arrastro mi función. Voy a ampliar un poco la columna acá para que se visualicen los datos. Y el importe, que sería sumar la columna total. Esto sería igual a utilizar la función suma y escojo mi rango. Damos enter y aquí está ya mi salida final. Si cambio el tipo de cliente, deben de haber cambio en el descuento y en todas las funciones. Ahí está, donde hubo descuento. En algunos momentos si cambio el tipo de cliente, cambio habitual, cambia ahí, no habitual, cambia ahí, ¿verdad? Entonces ahí está la función utilizando lo que sería el descuento con diferentes tipos de clientes. Muchas gracias. Hasta pronto.